Llegó la colaboración de don Carlos Ortiz y fuera de micrófono me decía, ¿por qué haces lo que haces? Yo, pues a veces por terco, a veces convencido, a veces por güey, ¿no? Y ahí vamos encontrando varias respuestas. Carlitos, ¿cómo estás? Bien, Carlos Martín, ya empezando el mes de septiembre, el mes patrio, el mes de mi cumpleaños, que es el 10. Es un mes maravilloso septiembre. Bueno, pues entonces vámonos preparando con unos mezcales, ¿no? Unos mezcalitos y poblanos. Luego te voy a presentar uno muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, ya que Bueno, sea a ver, pronto. ¿qué nos traes, Carlitos? Pues ese es el tema, Carlos Martín. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A ver, ¿se han llegado a preguntar por qué haces lo que haces? A ver, en la vida, pues lógicamente hay que vivir motivados, ¿no? Y yo les pregunto, ¿de dónde creen que viene el combustible para salir adelante en nuestras adversidades? A ver, en mi caso, pues ese combustible viene de los valores, de los ideales, pero sobre todo del propósito. Y aquí muy importante esta palabra, como persona, como familia, como empresa, todos tenemos que tener un propósito. Y ya nos decía Joe, un gran escritor, que decía que el propósito es la voz interna que nos anima a transformar desafíos en oportunidades, a encontrar la belleza en la adversidad y a mantenernos en movimiento sin importar las circunstancias. Es ese llamado a la acción, es lo que nos une como personas, como equipos, cuando estamos comprometidos, y es lo que nos impulsa a escribir la historia de éxito que siempre supimos que podíamos lograr. Entonces, imagínense la importancia de tener un propósito en la vida, ¿no? Entonces, el propósito no es otra cosa más que aquello que nos inspira, aquello que nos motiva a los clientes, a los empleados, a todo mundo, porque el propósito es aquel que va más allá de los productos o servicios que se ofrecen. Y el propósito, en cambio, se centra en lo positivo y significativo que buscamos en lograr en la vida de las personas, en las comunidades y el mundo en general. Por eso es que un buen propósito tiene que ser auténtico y tiene que reflejar los valores y la identidad como personas, insisto, como familias y como empresas. Y lamentablemente veo que varias empresas eligen un propósito que está directamente relacionado con su industria o con su producto. Yo les diría que mejor opten por un enfoque más amplio, un enfoque más abstracto que trascienda su actividad principal. Y les pongo dos ejemplos. A ver, el propósito de una empresa de alimentos podría ser nutriendo vidas. Imagínense, nutriendo vidas, que refleja un compromiso como proporcionar alimentos saludables y nutritivos. O el de una empresa de tecnología podría ser potenciando la innovación, ¿verdad? Resaltando su deseo de impulsar avances tecnológicos que cambien la forma en cómo vivimos y trabajamos. Entonces, yo creo que el propósito de las empresas es una declaración fundamental para entenderle y darle un mejor sentido a lo que estamos realizando. Y aquí les pongo un círculo dorado, ¿verdad? Igual, se los voy a explicar a los radioescuchas y los que nos están viendo en redes, verán ahí el círculo dorado, las preguntas claves para definir precisamente esta importancia del propósito. ¿Y saben dónde tenemos que iniciar? En el qué. En otras palabras, preguntarnos, ¿qué es aquello que hago? Después en el cómo y preguntarte, ¿cómo hago lo que hago? Después viene el por qué y preguntarte, ¿por qué hago lo que hago? Y terminar en el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? Y pareciera un juego de palabras, pero cuando ustedes se pongan a escribir este círculo dorado y se empiezan a responder,
es cuando salen los mejores propósitos de vida. Y termino motivándolos. Miren, yo los invito a que tengan una mentalidad de crecimiento en lugar de tener una mentalidad fija. Porque si habláramos de la inteligencia y las habilidades, la mentalidad fija, pues dicen, pues sí, las inteligencias y habilidades son fijas, vienen de nacimiento. Mientras que el que tiene una mentalidad de crecimiento son variables que dicen se pueden mejorar. O si habláramos del esfuerzo, una mentalidad fija dirá, pues se ve el esfuerzo como algo ineficaz. Mientras que el que tiene una mentalidad de crecimiento, el esfuerzo es el camino a lo que quieren lograr, ¿no? Se preocupan, ¿por qué se preocupan los de mentalidad fija? Pues al parecer, ¿verdad? Hay personas inteligentes o hay habilidosos, mientras que el que tiene una mentalidad de crecimiento se enfoca a aprender y mejorar. O, por ejemplo, los errores. ¿Cómo ven las personas de mentalidad fija los errores? Les da miedo equivocarse y rara vez aceptan sus errores. Mientras que los de mentalidad de crecimiento buscan información que les es útil y sobre todo aprenden de los errores. Y así podemos hablar de cantidad de conceptos y las diferencias que puede haber entre una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, ten este círculo dorado, establece tu mentalidad, pero sobre todo que ese enfoque esté dado a un propósito de vida, a un propósito como empresa y, por qué no decirlo, hasta un propósito como familia. Pues ese es el tema, Carlos Martín. Muy bien, pues don Carlos Ortiz, muchas gracias. Un poco este círculo tiene que ver también con la forma en la que hacemos las noticias, las preguntas que nos tenemos que responder, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Es un poco esto, pero bueno, llevado a la información, así es como se hace una nota. Cuando la nota responde todas estas preguntas, la nota está completa. Claro. Muy bien, Carlitos, muchas gracias. Gracias, Carlos Martín, y buenos días a todos.